justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok. Decido publicar el descartar publicación. Como no agarró el internet, se botó. Espero que para los que están conectados hoy, ¿no? Creo que no. Bájala. Pues bueno, dice la palabra del Señor, pero ahora, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Fíjense que Pablo, ya hablando, ¿verdad?, de todas las cuestiones que se venían hablando del hombre, del gentil, que va de mal en peor, del moralista, del judío, y que Pablo está hablando acerca de que todos, sin excepción, todos estamos fuera, ¿verdad?, del bien de Dios. Todos somos pecadores, no hay justo, ni hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y esa es la sentencia real de la humanidad. El cuadro que Pablo está pintando es un cuadro crítico bastante, diciendo que no hay un ser humano que pueda salvarse por sus obras, que no hay un ser humano que en realidad pueda ser justo delante de Dios, que no hay un ser humano que se pueda salvar del juicio de Dios, ¿sí? Y Pablo, ya una vez que presenta toda esta biografía del detalle que está hablando, que está poniendo en el panorama, si nosotros vemos ahí, está hablando del corazón, está hablando de la mente y está hablando de la boca. De las tres partes el hombre está perdido totalmente. Y Pablo, ya al presentar este cuadro de la pérdida, de la depravación total del ser humano, Pablo entra con el versículo 21 para decir, pero ahora. Ya hace una interrupción y un cambio, ligando lo anterior con lo que va a decir ahorita. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, ¿sí? La ley había reinado desde el tiempo de Moisés hasta la fecha. La ley de Dios, lo que nosotros conocemos como el decálogo, lo que nosotros conocemos como los sacrificios, las ofrendas y todas las leyes que Dios estableció en el Pentateuco, ¿verdad? Y desde Génesis, cuando habló Abraham y todo eso, toda esa ley dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, muy aparte, Dios abre un panorama que lo había, ¿cómo podríamos decir? Que lo había anunciado en el Antiguo Testamento, pero opacamente, sin mostrar el brillo total de la Escritura, sin mostrar la realidad total de lo que es, dice, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esta parte, es decir, que durante mucho tiempo Dios había tenido escondido algo que había prometido y que ahora lo está revelando. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Primera de Pedro 1:11. 1:12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, ¿va? ¿Qué dice? A esto se les reveló. ¿A quiénes? Pues yo me imagino que los hombres, ¿no?
a estos. Leamos el versículo anterior, el 11. Escudriñando qué persona. Desde el 10, okay. Perdón. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, nosotros podemos ver que los profetas desde el Antiguo Testamento estaban hablando de estos detalles. Estaban hablando de cosas que a ellos no se les dieron. Nosotros tenemos bendiciones grandes de Dios. Hoy en día que ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Daniel, que Daniel tiene un testimonio bien fuerte ante Dios. El profeta Ezequiel, cuando habla, dice que si Dios decidiera, ¿verdad?, venir una calamidad sobre la tierra y teniera que salvar nada más a uno, Daniel se salvaría por su forma de vida, ¿no? Entonces, Daniel era un hombre muy, muy consagrado al Señor, bastante. Entonces, ni aún Daniel, ni aún David, ni aún Moisés, ni aún Abraham, ni aún, pon al que quieras, Noé, Enoc, a ninguno de ellos alcanzó esta parte que nosotros estamos teniendo hoy en día. Con la venida de Jesucristo se empieza a revelar lo nuevo, y lo maravilloso del apóstol Pedro es que dice que aún los ángeles del cielo anhelan mirar. Hay cosas que a ellos no les ha sido revelado y que nos está siendo revelado a nosotros, y que ellos quieren ver en nosotros esa gloria de Cristo y anhelan mirarnos ya glorificados allá arriba y anhelan ver la plenitud del plan de Dios, porque ellos todavía lo desconocen en su totalidad. Entonces, esto que Dios está revelándonos a nosotros es un gran privilegio, es un gran honor hoy en día que no se les reveló a los antiguos. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, aquí vamos a leer varios. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 40. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense, todos estos hombres, héroes de la fe, todos estos, Gedeón, Barak, todos esos hombres de la fe, Sansón, Isaías, Jeremías, murieron aserrados. Isaías murió aserrado, cortado en dos, en serrucho, ¿verdad? Entonces, todos estos hombres que vivieron esa revelaciones tremendas de Dios, todo eso, dice, no alcanzaron lo prometido. No alcanzaron. Pero ¿cómo no lo alcanzaron si tenían una vida piadosa? Porque no era el tiempo de Dios. ¿Sí? No era el tiempo de Dios, y ellos solo se les dijo: aguanten, no es para ustedes. Ustedes solo están administrando lo que viene. Solo están administrando y punto. Pero no les toca a ustedes en su tiempo. No van a ver lo que viene más adelante.
¿verdad? Entonces, ellos sabiendo esto, porque Dios se los reveló, dice Dios, haré algo sin que se lo revele a mis siervos los profetas, ¿verdad? Entonces, Dios les revelaba a los profetas lo que vendría. Por eso Isaías, el capítulo 53, el Mesías sufriente, ¿verdad? Isaías tiene varias profecías acerca del Mesías. Entonces, nosotros podemos ver a Isaías que Dios le reveló todo lo que iba a ser el Mesías y todo ese detalle, ¿verdad? Pero aún así él no obtuvo eso. Y él tuvo que esperarse y verse en una fe futura cuando el Mesías vendría, ¿verdad? Y moriría por nosotros. Cuestión que nosotros tenemos algo más maravilloso que ellos porque el Mesías ya vino. Ellos era un futuro, aunque creían plenamente en la palabra de Dios y sabían la certeza de la palabra de Dios, pero ahora futuro. Y no es lo mismo creer en algo futuro que creer en algo que ya sucedió, ¿verdad? No es lo mismo decir, oye, existe Nueva York, a decir, va a existir Nueva York, ¿verdad? Me voy a sacar la lotería a que ya te la haya sacado, ¿verdad? Entonces, esos detalles son los que presenta aquí, los que está hablando. Por eso Pablo está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué aparte de la ley? ¿Por qué Dios estableció la ley? ¿Por qué Dios puso la ley si la ley no puede salvar a causa de nuestra pecaminosidad? A causa de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué la ley fue establecida entonces por Dios? Hay dos cosas por las cuales Dios estableció la ley. Una, para detener el avance del mal en su pueblo, principalmente, ¿verdad? Detener el avance del mal, en cierta forma restringiendo. Si no hubiera ley, el mundo sería un caos. Si no hubieran leyes que regularan la vida en la sociedad, sería todo un caos, ¿verdad? ¿Cómo podrías decir esta es mi casa si no hay una ley de la propiedad privada? No se podría. Entonces sería un caos la convivencia. Entonces tiene que haber leyes. Dios a través de las leyes está estableciendo un orden y está deteniendo la maldad en cierta forma, ¿verdad? Y sobre todo a su pueblo. Dios le manda a su pueblo, dice, yo soy santo, por lo tanto, ustedes tienen que ser diferentes a todas las naciones. Y ese llamado también nos hace el Señor a nosotros, ¿verdad? Porque yo soy santo y soy diferente a todos los dioses otros, de todas las naciones, porque yo soy el único Dios verdadero y los otros son falsos, son invenciones humanas, yo soy verdadero. Pero como yo soy diferente a todos los dioses, ustedes tienen que ser diferentes a todas las naciones, porque yo soy su Dios. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor Jesús por eso dijo, sed santos porque vuestro Dios es santo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros estamos viendo. La ley entonces viene porque Dios está hablando a su pueblo de la forma en que tiene que comportarse para no pervertirse y Dios tenga que destruir. ¿Sí? Pero también fue puesta, ¿verdad?, para demostrar nuestra pecaminosidad, para demostrar lo terrible que somos nosotros, el ser humano, que no nos podemos sujetar a Dios, que no podemos ni queremos sujetarnos a Dios, que no queremos estar con Él, que queremos alejarnos de Él y gobernar nuestra propia vida. Eso fue el pecado original de Adán y Eva. ¿Cuál fue? Querer zafarse independizarse del gobierno de Dios sobre sus vidas. Entonces, si yo llego a ser igual a Dios, yo ya no voy a tener que ser gobernado por Dios, no voy a tener que obedecer a Dios. Y entonces me zafo y creo mi propio gobierno, ¿verdad? Entonces, ese es el mal que hasta hoy en día se está viendo. Entonces, cuando viene la ley de Dios y nos dice lo que está mal delante de Dios, demuestra nuestra pecaminosidad, porque nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza pecadora se revela contra esa ley y nos hace ver que no la podemos cumplir y nos hace ver que somos contrarios a Dios, ¿verdad? Esa es la parte. Entonces, nosotros podemos ver esta parte de la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cómo estaba testificada la gracia, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Vamos a ver unas pequeñas porciones. Por ejemplo, Dios le habla a Eva y le da una promesa. Génesis 3:15.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, nosotros desde ahí Dios está anunciando la venida de la simiente que destruiría el pecado, ¿verdad? Que destruiría el poder de Satanás, que destruiría lo que se sembró a raíz de la rebelión. Génesis 3:15, muchos le llaman el protoevangelio, ¿verdad? El inicio del evangelio, la promesa para la cual vendría el evangelio, y fue dada precisamente a Eva. Entonces, de su simiente iba a venir ese que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y ese es Jesucristo. Entonces, desde ahí estaba hablando Dios y anunciando esto ocultamente de lo que vendría, ¿sí? También está la promesa hecha a Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 18. 22, 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está, ¿verdad? Y fíjense que a veces no analizamos y no meditamos lo que está ahí. En tu simiente, y esa simiente es Cristo, y en tu simiente, no en tus simientes, en tu simiente, Cristo, ¿verdad? Serán benditas todas las familias de la tierra. Centrémonos en la palabra benditas. ¿Por qué me tengo que centrar ahí? Porque a causa del pecado de Adán y Eva, éramos malditos. ¿Sí? Éramos malditos. Y Dios le está hablando a Abraham que a causa de su fe, Dios le prometía que a través de su simiente serían benditas, vendría una bendición para todas las familias de la tierra. Ojo, todas las familias, no todos los seres humanos. ¿Sí? Para todas las familias de la tierra. Y esta es la promesa de la justicia que vendría a través de Jesucristo. Tendremos también en el Antiguo Testamento la promesa del nuevo pacto. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. ¿Es antiguo? Sí. Está Jeremías, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. ¿Ezequiel qué, perdón? Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahí está, ¿verdad? Ezequiel, ahí mismo en Ezequiel, pero en el capítulo 36, versículos 25 al 27. ¿De qué número queda? Ezequiel 36, 25 al 27. 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esta es la parte del nuevo pacto que Dios está haciendo. Voy a cambiarles el corazón. Tienen un corazón de piedra. Todo ser humano tiene un corazón de piedra. Todos. Y les voy a cambiar a un corazón de carne. Para que me obedezcan. Para que nazca de ustedes esa obediencia hacia mis mandatos. Y haré. Y esa es la parte. Es una obra de Dios. Vean que todo está hablando Dios. Que Él lo va a hacer. ¿Verdad? Que Él va a hacer eso. Él va a cambiar ese corazón. Él va a hacer que
obedezcan sus mandamientos, Él va a hacer que lo busquen, Él va a hacer. Entonces ustedes analicen ese texto y van a ver que Dios es el que va a obrar en el corazón del cristiano para obediencia. ¿Sí? Por eso el apóstol Pedro dice que nos salvó para obediencia, ¿verdad? Esa es la parte de una auténtica salvación. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31. 31. Dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto, una nueva, ya no como el antiguo pacto que hizo con sus padres, sino uno nuevo totalmente. Y eso habla de la gracia. ¿Y qué decir de las palabras del profeta Habacuc que vienen a entrar claramente en esta parte que ya los vimos anteriormente? Habacuc capítulo 2, versículo 4. Antiguo, ¿verdad? Sí, antiguo. Habacuc capítulo 2, profeta menor, Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está, ¿verdad? Y ahí está la palabra clave. Mas el justo Por su fe vivirá. por su fe vivirá. Justo, para ser justo, te tuvieron que haber justificado a alguien. Y ahí se revela la justicia de Dios sobre esa persona por su fe. ¿Sí? Por la fe, por creerle al Señor. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el estado normal del ser humano? El pecado. La soberbia, el engaño. Y ahí mismo lo dice Habacuc, el que se ensorbece, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y ahí nos habla Habacuc, contrario al que se enorgullece, nos habla de humildad, nos habla de dependencia, nos habla de entrega. El justo por la fe vivirá, contrario al que se enorgullece, ¿verdad? El corazón del ser humano, ¿por qué no viene a Cristo plenamente? Porque hay pecado en su corazón, hay orgullo, hay vanidad, hay soberbia, hay arrogancia, y no quiere doblegarse al Dios vivo y no quiere depender de Él. Entonces, ese es el pecado. Volvemos al punto que les dije hace rato, Adán y Eva. ¿Por qué se independizaron de Dios y todo iba tan bonito? Porque querían ser independientes de Dios, ¿verdad? Y esa es la realidad. Todo el ser humano quiere vivir independiente de Dios. No rendirle cuentas. No rendirle cuentas. Y si quiere tomar en cuenta a Dios, ok, Dios, pero te voy a tomar a mi manera. No te metas en mis asuntos, no te metas en todo. Yo voy a ir los domingos a misa, voy a ir los sábados con los adventistas, voy a ir, algún detalle, ¿verdad? Pero con mi vida, no te metas. Yo voy a cumplir las cuestiones religiosas, pero los otros días yo los vivo a mi manera, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Dios, te voy a seguir, pero te voy a establecer reglas, ¿verdad? Te voy a seguir, pero tú no me vas a gobernar. Yo te voy a gobernar a ti y te establezco reglas. Así que a ti nada más te voy a ir a buscar los domingos y los otros días yo los voy a vivir a mi manera. Y cuando te necesite. Y cuando sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos ver, al final, si analizamos todo eso, es el orgullo el que predomina. La soberbia, el deseo de no querer someterse a Dios y rendirle cuentas. Al final, eso es lo que realmente está pasando, ¿sí? Y eso pasa en gentiles, eso pasa en moralistas, eso pasa en judíos. Lo mismo, los judíos se sentían, como vimos, orgullosos. ¿De qué? De ser judíos. De ser judíos. De ser los elegidos. De ser elegidos, de tener las promesas, de tener la palabra, de tener las promesas dadas a los padres, a Abraham y a todos esos, a Abraham, a Jacob, a Isaac, todas las promesas que Dios le dio a los padres, ¿verdad? Ellos se sentían orgullosos y se sentían dueños del cielo, ¿verdad? Pero no analizaban su vida, no analizaban si realmente estaban viendo el carácter de Dios en sus vidas,
no analizaron si realmente estaban viendo la palabra de Dios como tenían que verlo. Nada más veían lo que les convenía, ¿verdad? Entonces ese orgullo, ¿verdad? Malinterpretando las promesas de Dios, ¿sí? Vamos por favor a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, y Pablo está hablando como judío y poniéndose como judío. Pues, yo también, ¿verdad? Yo también, pero eso no me salva. Lo que me salva es la fe en Jesucristo. La verdad, la ley no puede salvarme, no puede cambiarme, no puede transformarme, porque la ley es algo externo y no puede penetrar lo interno y no puede cambiar la naturaleza interna de nuestras vidas, que eso es en sí el mal. Y lo que tenemos que entender, el pecado que mora en nosotros es lo terrible. Por lo tanto, toda obra que yo quiera hacer ante Dios para jactarme delante de Dios o para querer ganar una salvación o para querer ganar un prestigio es totalmente equivocado. ¿Sí? Es totalmente equivocado. Todo aquel que quiera ganarse el cielo por obras está pésimamente equivocado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está, ¿no? Es imposible, porque yo puedo cumplir unos puntos, pero todos... Y Santiago dice, con que solo ofenda un punto, ofendo todos. Entonces, ¿qué hallo? Que no puedo cumplir. Es imposible justificarme ante Dios por obras, y a Dios le plació que nadie se pueda justificar por obras. Además de que era imposible para el hombre, Dios no tenía destinado eso para el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque sabe que no íbamos a poder cumplirlos. Una. Y dos. Porque tenía que ser a través de su Hijo Jesucristo. Porque vamos a verlo y después lo vamos a explicar. Porque todo Dios lo hace para su gloria, entendiendo que Él es el máximo bien que puede haber sobre todo el universo. No es ay, que Dios tan egocéntrico, no, es que no hay otro bien más que Él. ¿Sabes el que nos conviene? Esa es la parte, cuando Dios dice que busquen su gloria y que lo alaben a Él, es porque de Él parte el mejor bien para todos nosotros. No es con un fin egocéntrico, sino es con un fin de que a Dios le place dar, pero que sepan quién lo está dando. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y esta parte de que yo no me puedo ganar el cielo por las obras, que yo no me puedo ganar el cielo por la línea sanguínea, porque soy hijo de pastor, o porque soy hijo de apóstol, o porque soy hijo del papa, o porque soy hijo de, no sé, de quien quieras tú ahí poner, o soy hijo del sumo sacerdote que era de la antigüedad, ahí antes de Anás y Caifás, ¿verdad? Soy de esa descendencia, hoy en día que se está dando mucho, que muchos cristianos andan buscando su descendencia judía, que no entiendo para qué, pero bueno, entonces, andan buscando su descendencia judía porque quieren como que ganar algo ante Dios. Como que en automático, ¿no? Tener todo el favor de Él. Ajá, como hacerse el favor de Dios o ganar más nivel ante los otros cristianos. Porque ya es que soy judío y soy cristiano, ¿eh? Eso no es. Yo no gano un nuevo nivel porque ante Dios Israel sigue siendo su pueblo y está reservado, ¿verdad? Para un tiempo especial de prueba que ya lo vimos, donde cual Israel volverá su corazón a Dios. Pero Israel no se va a salvar. Los judíos que se están muriendo ahorita sin Cristo no son salvos. Por lo tanto, en el día del gran juicio del trono blanco serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ellos no están ganando su salvación.
Tienen que creer y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Efesios lo dice en el capítulo 2, porque de ambos hizo un solo pueblo, porque la idea de Dios es la salvación en Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni gentil ante Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia ahora. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por judíos y gentiles, pero que creen en Cristo. Y recordemos lo que Pablo está hablando y a quién le está enviando, a la iglesia en Roma. ¿Y cómo estaba conformada la iglesia en Roma? Judíos y gentiles. Y había ciertos choques entre ambos. Los judíos diciendo, nosotros tenemos las promesas, nosotros somos de acá de más nivel. Y los gentiles queriendo también atacar a los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo está escribiendo esta carta para quitar esa rigidez que había entre ambos grupos y diciéndoles, hey, no te ganas el cielo por ser judío, ni tú gentil por ser moralista. La única forma en que puedes obtener el cielo es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Ya no hay privilegios, ya no hay favores, ya no hay categorías. Aquí en la tierra no hay categorías delante de Dios. Ni el pastor tiene más acceso delante de Dios. El pastor no tiene más entrada, no tiene más puerta. Tanto el cristiano recién convertido como el cristiano con más tiempo tienen la misma entrada ante la presencia de Dios. Y esa entrada es Jesucristo. Esa entrada es Jesucristo. He oído muchas veces muchos que dicen, y a mí también me lo han dicho algunos, ore por mí, pastor. Sí, oro por ti, no hay problema, pero tú también puedes orar a Dios. No, es que usted está más cerca de Dios. No, yo estoy, si me hablas en términos de la tierra, estoy al mismo nivel. Y si me hablas en términos espirituales, estamos al mismo nivel. Dios no tiene favoritos. Dios no dice, a este le voy a prestar atención, a aquel no le voy a prestar atención, a aquel me cae mal, este me cae bien. Todos son los que han creído realmente en Jesucristo y han nacido de nuevo, son hijos de Dios y Dios no tiene favoritos. Exactamente. No tiene favoritos. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿por qué existen los pastores? ¿Por qué existen los ancianos? Los diáconos. ¿Por qué existe gente en autoridad en la iglesia? Porque a Dios le gusta el orden. Así de sencillo, lo mismo. En todo tiene que haber un orden. Por eso Dios establece a hombres idóneos para enseñar como pastores, a hombres idóneos para tener autoridad como ancianos y diáconos en la iglesia, ¿verdad? Para eso los pone. Pero esa es la verdad. Pero eso no quiere decir que tienen mayor nivel ante los ojos de Dios o privilegios o algún detalle. Todo cristiano tiene la misma entrada al trono de la gracia para asirse de esa gracia y vivir una vida victoriosa. ¿Sí? Y esta es precisamente la piedra con que tropezaron los judíos. ¿Cómo? ¿Tú me estás hablando que solo por fe? ¿Pero y la ley? ¿Qué voy a hacer con la ley? Pablo, ¿qué voy a hacer con la ley? Nada. Es que es por fe. Respetarla, ¿no? En la tierra. ¿Sí? Pero no puedes hacer nada. La salvación es solo y exclusivamente por la fe. Vamos por favor a Romanos, capítulo 9, versículo 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está, ¿verdad? Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está, ¿verdad? Esa es la piedra de tropiezo para los judíos y para todos los que buscan una religión, buscan ganarse la salvación, buscan obtener algo para poder lograr la salvación. Esa es la piedra de tropiezo, porque solo es por fe. Cree. Cuando el carcelero de Filipos va con Pablo, ¿verdad? Y que le dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pablo no le dice, mira, tienes que ir al templo y pagar tu purificación y rasurarte y ofrecer tantos sacrificios. No, cree solamente en el Señor Jesucristo. Porque todos esos sacrificios que había en el Antiguo Testamento y varias de las normas que había en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Él es el sacrificio perfecto por nosotros. Yo miro a la cruz y veo al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, al Cordero de la expiación, muriendo por mí en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que yo sea libre de pecado y libre para vivir para el Señor. Por eso era algo tan fácil, solo cree. Los judíos decían, no puede ser. No puede ser. Pablo, no me digas que solo creyendo. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que tenemos atrás, con nuestras promesas como pueblo judío, con lo que nos orgullece, que es la ley? ¿Qué vamos a hacer con eso? La gente cuando crea una religión se apega tanto a eso y que cuando viene en verdad el evangelio dicen, no, es que ¿qué voy a hacer con mi tradición? ¿Qué voy a hacer con lo que me enseñó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Venimos desde 100 generaciones atrás practicando la misma religión. ¿Qué voy a hacer? Tienes que creer y deshacerte de eso. Y como decía Pablo, ¿verdad? Dice que él antes era fariseo de fariseos y en cuanto a la ley irreprensible, pero que todo eso lo tenía por basura por la excelencia del amor de Jesucristo. Y esta es la parte que nosotros tenemos que ver. No es el pertenecer a una iglesia, no es el estar en una denominación, no es el estar en una religión, es que tienes que creer realmente en Jesucristo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que solo Cristo salva. La palabra de Dios dice que solo en Jesús, en el nombre de Jesús hay salvación. La palabra de Dios dice que en ninguno otro hay salvación. Ponle el nombre que quieras. Apóstol, profeta, pastor, papa, sacerdote, cardenal, obispo. Ninguno. Solo hay un nombre en el cual somos salvos. Y ese es el nombre de Cristo. No hay otro nombre. No hay repartición de salvación. No hay comunidad de salvación. Solo en Cristo Jesús encuentro la salvación de mis pecados. Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo. Y cuando Pablo está hablando con el carcelero de Filipos, quizá María todavía estaba viva. Entonces Pablo le debió haber dicho, cree en el Señor Jesucristo y que en su madre María. Pero no, la única opción que tengo de salvación es Cristo. María cuando recibe al ángel, ¿qué dice María cuando le dan el mensaje? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María estaba reconociendo que necesitaba salvación. Así de sencillo, necesitaba salvación. No hay de otra. Todos, y como vimos, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. María pecó, está destituida de la gloria de Dios. Solo puede
salvarse por medio de Cristo Jesús, y eso lo consiguió al final, cuando creyó en Jesús como Señor y Salvador, pero ella necesitó creer en el Redentor. ¿Sí? Y entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es esta parte de la justicia de Dios? Busqué en el diccionario y dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia. Principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Justicia entonces es tratar a cada persona como se merece, como sus actos y sus obras lo demandan. Dios es justo porque trata a todos por igual en relación con su manera de actuar y de responder al mensaje que Él ha hablado. ¿Cuáles son los mensajes que Dios ha hablado? ¿Cuáles son las revelaciones que Dios ha dado? ¿Su palabra? La ley escrita en nuestros corazones y su creación. ¿Verdad? Entonces, por esos tres, como lo vimos en las clases anteriores, nadie se salva por sus obras. Y por esos tres, todos son culpables delante de Dios. Aun los que no conocieron la ley nunca jamás. Son culpables delante de Dios porque Dios ha escrito una ley en el corazón de todo ser humano para que conozca que hay un principio y hay alguien que le incrustó ese principio. Y ese es Dios. Entonces, nosotros podemos ver este mensaje hoy en día. Dios está hablándonos, ¿verdad? Y dando esto porque no hay alguien justo delante de Dios. No hay una sola persona que haga el bien. No hay uno solo. ¿Sí? Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. ¿Sí? Dios ha puesto, hoy en día que hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, Dios ha puesto esa ley, pero una ley mucho mayor que la ley del Pentateuco, una ley mucho mayor que los 10 mandamientos. Ha puesto la ley de Cristo en nuestros corazones. La que hablamos la clase pasada, la ley que se rige por el amor. Esa es la ley que sobrepasa en mucho a la ley del Pentateuco. La ley del Pentateuco, ¿qué decía? Por ejemplo, ¿qué decía con respecto a los enemigos? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Si alguien te pegó, pégale. Si alguien te robó, quítale. Si alguien te esto, dale. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Eso decía la ley. Pero viene Cristo y dice, perdona a tus enemigos. Perdona a tus enemigos, ora por ellos, bendícelos, ámalos. No, espérame, Señor. Pero tú dijiste en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, Señor. Nada que vides. Sí, pero ya no estás bajo esa ley. Ahora estás bajo esta ley. Bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Tienes que amar a tu enemigo. La ley del amor, porque tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo es mucho mayor, con estándares más altos. Solo la podemos cumplir si hemos nacido de nuevo. Y sujetándonos con los medios de gracia al Señor, pidiéndole obrar en nuestros corazones, ¿verdad? Para que ese fruto se dé en nosotros de manera natural. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, el fruto del Espíritu se va a ir dando de manera natural. No tenemos que forzarlo. Él va a obrar. Él va a hacer en nosotros la obra. Y esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Vayamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que hace acepción de personas, no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí está, ¿verdad?
Dios no hace acepción de personas, ni toma cohecho, ¿verdad? A Dios no lo podemos sobornar. Hey, Dios, échame la mano y mira, ¿verdad? Ahí te va un dinerito, ahí te va esto, échame la mano. Dios no toma cohecho. No dice, y a todos trata por igual, a todos. Por ejemplo, hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese mandamiento no está sujeto a obedecer a Dios. Por lo tanto, si un incrédulo trata bien a su padre y a su madre, Dios lo va a cumplir esa palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios va a cumplir esa palabra, aunque esté en contra de él. Dios no hace acepción de personas. Si Dios hubiera puesto en el mandamiento, si me honras a mí y honras a tu padre y a tu madre, entonces estaríamos en lo correcto, ¿verdad? Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, es una promesa de Dios para todos, sin excepción. Entonces, Dios trata a todos por igual. Todos por igual. Todo aquel que cree en Jesucristo va a ser salvo, sea de la raza que sea del color que sea del sexo que sea, ¿verdad? Hombre o mujer, reconociendo que solo hay dos, aclaro, antes de que por ahí no vayan a decir que hay un tercero. Entonces, solo hay dos. Entonces, no importa el color, no importa la raza, no importa el tamaño, no importa si es flaco, obeso, chaparro, alto, guapo, feo, deforme, no sé, ¿verdad? Para Dios, todos, no hace acepción de personas. No importa si tiene síndrome de Down o es un genio mentalmente, no importa. Para Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que cree en Jesucristo va a ser salvo. Eso es una promesa de Dios, ¿sí? La verdad de creer en Cristo Jesús. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Aquí hay un caso real. Pedro, ya cristiano, ya habiendo recibido del Señor, ya habiendo sido restaurado, ya andando con el Señor durante su tiempo de resurrección que estuvo aquí sobre la tierra, viendo el arrebatamiento del Señor, ¿verdad? Cuando fue llevado al cielo y los ocultó una nube, ¿verdad? Recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Dios tiene que tratar con Pedro de una manera especial, porque Pedro tenía siguiendo teniendo cierta aberración hacia los gentiles. Bueno, pues Dios, Jesús, trajo salvación a los judíos. Los gentiles, ¿cómo se podrán salvar? Solo haciéndose judíos, pasando por el proselitismo judío y luego creyendo en Jesucristo. De seguro así Dios lo va a hacer. Pero a Pedro no le gustaba juntarse con los gentiles. ¿Hasta que cuándo? Hasta que Dios tiene que tratar con la vida de Pedro en esa área. Y entonces le muestra la visión, ¿verdad? Que Pedro sube a la hora de la comida y empieza a tener hambre, en lo que le preparan abajo, se pone a orar, ¿verdad? Y Dios le muestra una visión y le baja un manto con puro animal inmundo para los judíos, que los judíos no comían. Entonces dice que oyó una voz que le dice: Pedro, mata y come. Señor, yo no voy a comer nada de eso porque es puro animal inmundo, ¿verdad? Además, contrario a tu palabra, a tu ley, tú dices que eso no debemos de comer, ¿verdad? Y la voz le responde: tú no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y le vuelve a poner lo mismo visión. Fueron como 2 veces, ¿verdad? Entonces Pedro se saca de onda y entonces el Señor le tiene que decir: Pedro, te van a venir a buscar y quiero que vayas con ellos. No te niegues. Y llegan 2 gentiles a su casa pidiendo que vaya y predique, ¿verdad? Pero como el Señor ya le había dado la orden directa, Pedro tuvo que ir, aunque no iba a gusto. Ojo, la Escritura no lo dice, pero si nosotros lo lanzamos con el texto que estamos viendo aquí, esa parte,
Pedro fue y predicó. Cuando vio Pedro que los gentiles habían recibido las mismas bendiciones que ellos. Cuando Pedro estaba explicando el Evangelio y hablando de Jesucristo, y dice la palabra de Dios que todavía no había terminado, ¡pum! El Espíritu de Dios fue dado a los gentiles. Entonces Pedro se impactó, ¿verdad? Y es cuando dice, ¿ahora qué? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Así de sencillo. A Pedro le costó entender esa parte. Cuando nosotros nos encerramos en una cuestión religiosa y no estamos viendo lo que Dios nos está diciendo, nos cuesta trabajo hasta que Dios tiene que tratar con nosotros y haciéndonos entender que somos salvos por la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Y que Dios va a tratar esas áreas que están con nosotros de una u otra forma. Dios las va a ir tratando en nuestra vida y va a ir moldeándonos en base a eso. La vida de Pedro siguió siendo moldeada, tanto que una vez Pablo tuvo que corregirlo personalmente, posteriormente a este evento, ¿verdad? Dios seguirá moldeando nuestras vidas. Dice Pablo, creo que es en Tesalonicenses, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si en verdad hemos sido salvos, Dios va a ir santificando nuestras vidas. Dios va a ir puliendo nuestras vidas. Es por fe. Es por fe. Edgar, estoy queriendo agradar a Dios, estoy haciendo todo por agradar a Dios. Créele, solo créele. Y es todo lo que tienes que hacer. Y en ese creer es ir en oración y creerle. ¿No? Creerle, simplemente es creer lo que Él dice en su palabra. Hace poco hablaba con mi mamá y me decía cómo le habló a alguien que no es cristiano. ¿Y cómo es eso de creer? Le decía. Y ella dice, bien fácil. Cuando tú eras chiquito y tu papá te decía algo, ¿tú le creías? ¿Sí? ¿Y cómo le creías? ¿No más? ¿Le creías? ¿Sabía que lo que me estaba diciendo era cierto? Pues así es. Así es. Tienes que creerle así, como un niño le cree a su papá. Simple y sencillamente. Creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que soy un pecador que merece la condenación de Dios, pero creo que Jesús murió por mí. Lo creo, Señor. Lo creo. Y debo de creer que Él, Dios, va a efectuar ese cambio en mi vida. Creo, Señor, que desde hoy mi vida va a sufrir y va a ser cambiada y va a ser transformada porque tú eres fiel a tu palabra. Creo en ti, Señor. Confío en ti. Porque tú eres fiel a tus palabras y a tus promesas. Y tú no cambias, no varías de parecer, no dices una cosa y luego haces otra. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. Solo es agarrarme de los medios de la gracia. Los medios de la gracia, ¿cuáles son? Estudiar la palabra y orar al Señor. Meternos en oración. Y esa comunión con el Señor, como la comunión de un hijo con su papá, es la que le va a ir formando. Si un hijo no tiene comunión con su padre, no va a conocer el carácter y la figura paterna no le va a entrar al hijo, y por lo tanto el hijo va a nacer con deficiencias. Eso está comprobadísimo, ¿verdad? Pero si el hijo tiene comunión con el papá, el hijo va a ir creciendo y va a ir madurando como un hombre. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús para ir permeándonos de esa naturaleza, y Dios va a ir haciendo la obra solo en nosotros a través de esa gracia bendita que va a estar fluyendo en nuestras vidas y corazones. Colosenses capítulo 3 versículo 25. Y bueno, buscando Job 34:12. Job es antiguo, ¿verdad? Sí, Job es antiguo, está antes de Salmos. Antes de los Salmos está Job. Colosenses 3:25, hasta lo puse en negrito, porque ese me gustó mucho. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere
porque no hay acepción de personas. ¿Verdad? Pues el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas para con Dios. Si nosotros hacemos injusticia, nosotros lo que sembremos, es una ley de Dios, lo que sembremos lo vamos a cosechar. Simple y sencillo, sea cristiano, sea incrédulo, lo vamos a cosechar. Esa es una forma en que Dios dice, no hay injusticia de mi parte. Si tú como hijo mío actúas mal, andas mal y estás sembrando mal, vas a cosecharlo. Porque Dios no hace acepción de personas. Job 34:12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Ahí está. Dios no puede hacer injusticias. Dios no puede hacer injusticias. Hace tiempo escuchaba a un pastor decir que vino una hermana y dice, hermano, quiero que oremos por mi hijo. Sí, hermana, ¿por qué? ¿Qué pasó con su hijo? Es que asaltó a un fulano, lo hirió y ahorita está en la cárcel y le van a meter 30 años, hermano. Entonces quiero que oremos para que el Señor lo libre de la cárcel. ¿Sabe qué, hermana? Yo no voy a orar por eso. Porque Dios no es injusto. Su hijo cometió un delito y ante la ley tiene que pagar. Y Dios no va a quitar eso porque Dios sería injusto si lo quita. Mejor voy a orar que en este proceso su hijo tenga un encuentro personal con Jesucristo. Que eso es lo principal. Yo no voy a orar porque se salve de la cárcel, porque Dios no es injusto. Dios me va a decir, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que premie lo que hizo? ¿Que yo evada la ley? No. Esas son oraciones tontas. Falta que llegue alguien y diga, pastor, embaracé a una muchacha, ore a Dios para que aborte. Es ilógico. O sea, Dios no puede hacer eso, ni lo va a hacer, y sería un error del líder o del que le estén pidiendo la oración, orar así, Dios, que aborte a la muchacha. Dios va a decir, ¿qué te pasa? Y además va a tratar con el que esté haciendo eso, porque no podemos pedir una injusticia de parte de Dios, no podemos hacer eso, ¿sí? Dios no es injusto, y Dios nunca va a hacer una injusticia, y nunca va a hacer una tranza, y nunca va a hacer un cohecho, y nunca va a actuar en contra de lo que Él es, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, por favor, vamos a darle un poquito de avance. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ok, fíjense lo que dice Pablo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Creo que estuve ahí investigando, la traducción más correcta puede ser privados, alejados de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos han sido privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios, ¿qué es y qué pasa? Hay dos cosas que nosotros tenemos que ver aquí y actuar aquí. El hombre ha sido privado, uno, de la aprobación de Dios. Cuando la Biblia habla que hemos sido destituidos o privados de la gloria de Dios, es uno, que Dios ya no aprueba lo que hace el hombre. Vamos, por favor, rápidamente a Génesis capítulo 2, último versículo. ¿O es el 1, último versículo? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? No, entonces es el 1. Capítulo 1, último versículo, por favor. El 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y vio Dios todo lo que había hecho, ¿no? Sí, ese es.
uno último. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí está, ¿verdad? Y vio Dios que todo, ahí ya había creado al hombre. Si nosotros vemos los versículos anteriores, ya creó al hombre todo, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Cuando Dios, si nosotros vamos a los versículos anteriores, no los traje porque eso se me está viendo ahorita. Si nosotros vamos a los versículos anteriores, cuando Dios separa las aguas y todo, dice, y vio Dios que era bueno. Y luego hace salir las plantas y todo, y vio Dios que era bueno. Dios crea al hombre, le da las reglas de que señoree sobre todo lo que se mueve en la tierra, los árboles, las plantas y todo, que tenga dominio sobre todo y que se extienda sobre todo lo que Él ha creado ahí. Y dice Dios, y vio Dios que era bueno en gran manera. Se regocijó. Dios aprobó su creación del hombre. Dios aprobó darle un señorío al hombre. El hombre era aprobado delante de Dios. Era aprobado delante de Él. Y por eso Dios se regocijó en su creación y se regocijó en el hombre y se regocijó en darle al hombre señorío sobre lo que Él había creado. ¿Tenía derecho el hombre de señorear? No, a Dios le plació darle ese señorío sobre esta creación. ¿Verdad? Por eso es que cuando el hombre pecó, la creación sufrió un caos, porque la creación fue sujeta al hombre. Al ser afectada la cabeza, se afectó todo. Todo. ¿Sí? Por eso Satanás siempre busca ir primero a la cabeza. ¿Verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque de ahí se va a afectar todo lo demás. En un matrimonio también aquí trata de derrocar y hacer que caiga es al hombre. Es al hombre. Así es. Que él es el responsable. Él es el responsable delante de Dios. Entonces vemos aquí cómo, ¿verdad? En la cita dice, varón aprobado por Dios. ¿Sí? Jesús fue un varón aprobado por Dios. Bien. Un varón de bien. Romanos capítulo 16, versículo 10. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Pero ¿verdad? Saludad, de ese que tiene un nombre bien raro. Saludad a este aprobado en Cristo. O por Cristo, perdón. ¿Por qué? En Cristo, ¿verdad? Aprobado en Cristo. Y ahí está la clave. Varón aprobado por Dios, el texto anterior que leímos. ¿Quién era? Cristo. Varón, Nepel, ¿cómo se llama? Apeles. Apeles. Tan buen nombre para un... Sí. Aprobado en Cristo. Lo que nos robó Satanás a la hora de engañar a Adán y Eva y que nos quitó, nos está siendo dado en Cristo Jesús. Ahora. Entonces, cuando creo en Jesucristo, soy hecho partícipe del cuerpo de Cristo. Estoy ahora en Cristo, por lo tanto estoy aprobado delante de Dios. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Para yo poder ser desaprobado delante de Dios, tendría que salirme del cuerpo de Cristo, y eso es imposible. Una vez que perteneces al cuerpo, ya no puedes salir a menos que haya una cirugía, y en el cuerpo de Cristo no hay cirugías. Entonces, nosotros estamos viendo entonces que es varón aprobado en Cristo Jesús. Primera de Corintios 11, 19, por favor. Y el siguiente que me busca, Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahí está, ¿verdad? En la iglesia de Cristo, y conforme se vaya formando, va a haber disensiones. ¿Pero por qué hay disensiones? Porque hay unos que son aprobados por el Señor y otros que no son aprobados. Porque unos son aprobados en Cristo y otros son sin Cristo, no están aprobados en Dios. Esa es la parte de las disensiones dentro de la iglesia. Una iglesia no está exenta de problemas, de pleitos, de detalles que se puedan poner fuertes, porque no todo el que va a una iglesia
es de Cristo. Es cristiano. Es cristiano. Aún el pastor puede ser que no sea cristiano. Sí, por supuesto. Entonces, no todo, ¿verdad? El que me diga Señor, Señor, no todo el que esté en una butaca, en una iglesia, quiere decir que es cristiano. Y se denota cómo, cuando empiezan las cuestiones, ¿verdad?, que no van delante de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está, ¿verdad? Pablo lo dice, que fuimos aprobados por Dios para predicar el Evangelio. Y eso va para cada uno de nosotros. Hemos sido aprobados por Dios para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y para anunciar a las gentes las glorias de Cristo, pero no para ser aprobado por los hombres. Yo no debo moldear mi Evangelio para tratar de agradar a los hombres. Yo no debo de moldear mi palabra para que, bueno, no voy a hacer, aquí está como que muy duro lo que está hablando el Señor, ¿verdad? Y si digo esto, se va a ofender fulanito, se va a ofender menganito, Entonces, ¿cómo lo cambio para que no se vayan a ofender? Te lo está dando el Señor, háblalo. Quizá el Señor quiere tratar con ellos, ¿verdad? En esa palabra. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer y ser aprobados delante de Dios, no buscar la aprobación de los hombres. Pablo dice en otro texto, si yo buscara el ser aprobado por los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, cuando en el Adán caímos de la aprobación de Dios, y dos, caímos de hacer las cosas para la gloria de Dios. Todo lo que hacía Adán lo hacía para la gloria de Dios. Nosotros, a raíz de la caída, no buscamos hacer las cosas para la gloria de Dios, sino para la gloria de nosotros, ¿verdad? Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 43. El otro que me busque, Romanos 15, 7. ¿Juan qué, perdón? Juan, capítulo 12, versículo 43. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43. Y Víctor, Romanos 15, 7. Bueno, porque amad más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más. Amaban más, ¿verdad? La gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí está el punto principal. El hombre ama más la gloria de los hombres, la gloria de este mundo, que la gloria de Dios, que darle la gloria a Dios. Siguiente, Romanos 15, 7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo los recibió para gloria de Dios. Ahí está, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Recibíos unos a los otros, ¿para qué? Para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Verdad? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que yo lo que esté haciendo, realmente Dios esté regocijando y yo esté gozoso de las bendiciones que Dios me ha dado, ¿verdad? La gratitud es una muestra de que estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, ¿verdad? La otra, lo que hablamos en la clase pasada, en la ley del amor, si yo voy a comer algo, aunque tengo el derecho de comerlo, pero a mi hermano le va a hacer tropiezo, bueno, voy a hacerlo para la gloria de Dios y voy a evitarlo. Porque yo vivo para glorificar al Señor, para exaltar al Señor. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Es la ley del amor, de no vernos a nosotros. El amor no es egoísta, dice Pablo en 1 Corintios 13. No se envanece, no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces, yo no voy a buscar lo mío. Oye, pues si yo tengo derecho a comer esto, ¿tú quién te manda a ser débil? ¿No, verdad? Como tomar una Coca-Cola antes de un diabético, ¿no? Sí, sabes que o tomarme una copa, a lo mejor una cuba, un vaso de un caballo de tequila, pero está un hermano que lo ve mal, no solo que haya sido alcohólico, que lo ve mal y le causa un conflicto y al rato pueda decir, pues entonces se puede, pues venga, y se empieza a emborrachar y yo hice que tropezara. Entonces yo estoy mal delante de Dios. Tengo libertad en Cristo, pero por eso Pablo dice, pero no usen su libertad como ocasión para el libertinaje. Somos libres, pero
tenemos que actuar sabiamente, ¿verdad? Sabiamente en el Señor. No voy a utilizar mi libertad para andar recordeando por todos lados, ¿verdad? Y diciendo soy libre y haciendo lo que quiero. No, hay muchas cosas que tengo que ver que la ley del amor me tiene que regir mi vida. No buscar lo mío, sino buscar el bien de los demás. Esa es la ley del amor, ¿sí? Bueno, vamos a dejar lo demás para la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver el Evangelio, qué significa el Evangelio con la justicia de Dios, qué enlace hay el uno con lo otro. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra es perfecta, Señor, porque no vuelve a ti vacía. Creemos, Señor, que tu palabra es poder tuyo para salvación, Señor. Creemos, Señor, que al predicar tu palabra, tú vas obrando en nuestros corazones, Señor, y lo creemos, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Porque, Señor, tu palabra es tu palabra, Señor, y por lo tanto esa palabra es poder, es poder activo, poder dinámico en los corazones, en las almas de las personas, de tus hijos y de los incrédulos, Señor, para salvación a todo aquel que cree, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestra, Señor, que no es a través de nuestros esfuerzos, que no debemos de buscar, Señor, escalones o querer creer que podemos ser más mediante algo o que podemos llegar a ser más que otros, Señor, sino que entendamos que somos salvos por la fe en Cristo Jesús y que ante ti, Señor, todos somos iguales, que no hay diferencia de raza, de sexo, que todos somos iguales. Por eso dice tu palabra que los varones debemos de tratar bien a las mujeres porque son coherederas juntamente con nosotros en Cristo Jesús, en el reino tuyo, Señor. Van a estar heredando igual que nosotros, porque tú no vas a excluir a las mujeres de la herencia, Señor. Tú les vas a dar la misma porción que a los hombres, Señor. Y ahí vemos, Señor, cómo tú reestructuras todas las cosas, Señor. Cómo tú, a causa del pecado y de las desobediencias, Señor, de Eva, Señor, tú aún en este proceso, Señor, de salvación y de restauración, tú restaurarás todas las cosas, Señor, y vas a ser igual a la mujer con el hombre, Señor, en la misma posición delante de ti, viendo tu gloria a la par, sin diferencia alguna, como era en el huerto del Edén antes, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra lo dice, no hay más delante de ti. El único más aquí es Cristo Jesús. Es Él, y solo por Él tenemos esta entrada ante ti, Señor. Y solo por esta gracia que tú nos das, Señor, podemos ver en Cristo nuestra salvación. Solo por esta gracia bendita podemos ver que el sacrificio de Jesucristo ha sido hecho para nosotros pecadores y que solo creyendo en Él tenemos salvación y vida eterna. Y no tenemos que hacer absolutamente nada más para ganarnos este favor tuyo, Señor, de la salvación, de librarnos de la condenación y de obtener este gozo tuyo y esta gracia tuya, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú privaste de esto, Señor, a todo orgulloso, a todo vanaglorioso, a todo soberbio, Señor, y se lo has dado a todo aquel que se humilla delante de ti y te quiere y te busca y te anhela, Señor, porque tú a través de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza, Señor. Por eso Jesús dijo, si os hacéis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Porque un niño le cree a su papá, a su mamá, todo lo que le diga. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor. Y tú ministras nuestras vidas y nuestros corazones. Y solo por la fe somos perfectos en Cristo Jesús. Y somos aprobados en Cristo. Y somos hechos copartícipes de la gloria de Cristo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto para tu gloria, dé fruto para la honra de tu nombre, que tu nombre sea glorificado y el nombre de Cristo también, Señor, y que nos permita, Señor, ser luz a los que están en tinieblas. Que veamos, Señor, nuestra situación, de dónde nos sacaste tú, de dónde nos trajiste, Señor, qué éramos antes sin ti, dónde estábamos. Y estábamos igual o peor que ellos. Y hoy permítenos, Señor, llegar a ellos con tu palabra, con tu poder, con tu gracia, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.